tal? Bueno, pues estamos de regreso en esta convención bancaria número 81 desde el puerto de Acapulco. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Guillermo Zamarripa. Él es director de la Fundación de Estudios Financieros, Fundef, que bueno, realiza unos estudios y unos análisis muy interesantes del sistema financiero. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el halago a los estudios que hacemos. Bueno, siempre nos sirven de mucho esos estudios. Oye, pues platícanos un poquito desde la fundación, ¿cómo están viendo hoy día al sistema financiero, en específico la banca, en este prácticamente término de sexenio y bueno, ante la situación que estamos de un próximo gobierno, ¿no? Que en diciembre ya entrará. Sí, claro, por supuesto. Mira, a mí me gustaría para empezar a tratar de esbozar algunas ideas, irnos a hace 6 años. En 2012, ¿cuál era la postura de los candidatos respecto a la banca? Y me voy a concentrar en el candidato que ganó, que es el presidente actual. Él era muy crítico respecto al sector financiero. Decía que no prestaba, que se necesitaba más crédito y más barato. Ese es el postulado con el que plasmaron la agenda del sector financiero en el Pacto por México. Y el otro gran postulado era una banca de desarrollo mucho más activa porque la habían retirado de su función de banca de desarrollo. ¿Qué vemos hoy, prácticamente 6 años después? Vemos una banca que sigue siendo sólida, que sigue siendo solvente, pero que también en cuanto a crecimiento del crédito de hace 6 años se ha ganado mucho en profundización financiera como puntos del PIB. Entonces tienes que hay mucho más crédito en la economía para empresas, para vivienda, para familias. Del lado de la banca de desarrollo, tú tienes una banca de desarrollo que sigue operando con cierta prudencia, pero que el tamaño del balance de los bancos de desarrollo y su actividad de garantías ha crecido mucho. Entonces se ve una banca o un sistema financiero más profundo que todavía le puede faltar para lograr una convergencia con un sistema financiero que sea maduro, pero sí ha evolucionado bastante. Este tema es importante, Guillermo, porque finalmente hay avances, pero quedan muchos pendientes. La población bancarizada en México todavía está muy baja si la comparamos con Sí, otros países de desarrollo sí. similar. El propio gobierno se había planteado una meta de llegar al 40% como proporción del PIB al cierre del sexenio. Parece que no, está cerca, pero parece que no va a llegar ahí. Sí. ¿Qué pendientes quedan? ¿Qué se debería hacer en los siguientes 6 años para lograr esta meta de una mayor bancarización? A ver, mira, el tema que tocas yo lo veo un poco distinto. Yo creo que no llegar por un puntito, por medio punto, no es tan relevante. Yo creo que lo que es relevante en esta administración es que se continuó con este proceso de convergencia de crédito. Es distinto lo que está sucediendo en la parte de inclusión. La parte de inclusión, seguimos teniendo una inclusión relativamente más baja que otras economías. Y ahí yo sí creo que hay un tema de agenda pendiente de esta administración, sobre todo en ciertas partes del país. ¿Y en qué partes? No en las más marginadas, sino en las ciudades medianas, en las ciudades grandes. Hay infraestructura bancaria, infraestructura financiera, pero la gente no está en el sistema. Entonces allí hay un pendiente importante como inclusión. Un segundo pendiente que yo veo de desarrollo del sector financiero para los próximos 6 años es tener un sistema un poco más equilibrado. La banca es el intermediario más importante, pero a la hora que veo mercado de valores, muy pocas emisoras, Sí, claro. muy poco valor de capitalización respecto al PIB, muy pocos contratos en casa de bolsa. Cuando me voy al sector de seguros, yo tengo que las primas como porcentaje del PIB en México son muy bajas con respecto al resto de la región de América Latina. Si yo me voy al tema de Afores, las Afores ha crecido el ahorro que manejan, pero yo entro a evaluar otras dimensiones, la cuota es muy baja, entonces el ahorro que manejan las Afores es menos de lo que debía ser, porque la cuota es muy baja. Y el problema no va a ser que manejen poco ahorro, el problema es que ese ahorro es igual en 10, 15, 20 años al monto que tienen para su pensión. Entonces yo veo en la parte del sector financiero que la banca tiene que continuar profundizando en crédito, incluyendo más,
pero parte de la agenda de desarrollo del sector financiero, los pendientes están en mercado de valores, en seguros, en pensiones, para lograr un desarrollo mucho más equilibrado de nuestro sistema. ¿Y qué políticas públicas tendría que tomar la siguiente administración precisamente para atacar estos planteamientos que tú nos estás haciendo, Guillermo? En este sexenio hubo una reforma financiera, va a entrar una nueva bolsa de valores, hubo avances, pero ¿tendría que ser algo más de política pública o qué tendría que pasar? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de pensiones se necesitan reformar ciertos parámetros del sistema, como la cuota de aportación. Ese es un tema de reforma, ¿no? En la parte de mercado de valores, yo creo que la ley del mercado de valores es buena todavía, sigue siendo vigente. Yo soy más creyente que el problema está en otro tipo de políticas públicas fuera del sector financiero, que es tener una agenda más pro negocio, que crezcan los negocios para que puedan llegar a emitir deuda y luego salir a emitir acciones. Entonces yo ahí veo la parte en una agenda de política pública, pero del lado de economía más que del lado de Hacienda. En la parte del sector seguros, yo creo que parte del dilema que tienen ahí es la ley y el regulador es demasiado prudente. Y cuando eres demasiado prudente, ¿qué pasa? Es un objetivo que está peleado con el tema de profundización. Entonces, con todo el tema de el régimen de capital para aseguradoras, las reservas que les piden y demás, usan parámetros que son bastante conservadores. Claramente que hay un sector de seguros que es muy sólido. No hemos tenido en México problemas en la industria de seguros que sean relevantes en muchísimos años, pero eso viene a un costo para el país de tener menos profundización. Entonces yo creo que ahí el reto está en cómo equilibrar más la agenda de desarrollo y prudencia del sector. Y en la parte de la banca, yo creo que la agenda está en cómo continúa este proceso para que si me voy a quedar en 39 o en 38,5 con el 40, ¿cuál es el objetivo para la siguiente administración? ¿47? Claro. ¿46? Yo creo que esa es la agenda, continuar este proceso de convergencia en la profundización financiera y en la parte de inclusión. Ahora bien, para atacar precisamente este tema de una mayor bancarización, una mayor inclusión, tenemos a nuevos jugadores como las llamadas fintech, Guillermo, y atacan precisamente todos estos sectores que tú me comentas, seguros, inversiones, financiamiento, crédito. ¿Esto qué tanto puede abonar a que se logre esta mayor inclusión financiera? ¿Qué están viendo desde la Fundeb respecto a las fintech? A ver, yo creo que fintech es un movimiento en el mundo que ha sido muy innovador. Tratar de juntar tecnología y finanzas para llevar productos más sencillos y más accesibles en el mundo. Y hay experiencias muy exitosas en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Qué veo en México en la ley fintech? Yo veo una ley fintech que a la hora de poner en la balanza apertura e innovación en la parte tecnológica o regulación financiera, en el equilibrio ve ciertos artículos que ven mucho a las fintech como intermediario financiero. Y en la regulación secundaria que emitan la autoridad puede venir un esquema ya de sobreregulación operativa. Okay. ¿Qué pasa si tengo sobreregulación operativa? Pues la innovación no va a ser tanto. Ejemplos de algo que nos pasó similar, no igual, pero similar, con la Ley de Ahorro y Crédito Popular en 2001. Claro. A la hora de la normatividad secundaria, reglas de capital, muchas reglas muy estrictas, que inhibió el desarrollo del sector y que los que eran opositores de la ley decían, ya ven, están sobreregulando. Yo creo que, no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo, pero en la regulación secundaria de la ley fintech vamos a ver ese equilibrio donde lo muestra la autoridad y depende de lo que regulen y cómo regulen, va a ser que sean una solución
para inclusión y para desarrollo, o que sigamos con una estructura fintech bastante más acotada y que no pueda apoyar tanto el desarrollo. Lo ideal sería, desde su consideración, que no se sobreregulara al sector. Yo estoy a favor de no sobreregular y dejarlos ser al sector fintech como lo han dejado en otras partes del mundo. Y parte de ese dejar ser del lado de la autoridad es tener una conciencia clara de que si alguien quiebra no es el fin del mundo. En otros países quiebran instituciones financieras, claro que hay un problema, pero no es el fin del mundo. Entonces, es dejarlos un poco ser para lograr la profundización. Ok, pues sin duda son muchos temas, pero bueno, en esta ocasión nos quedamos con estos. Guillermo, te agradecemos mucho tu participación en esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Pues continuamos con estos trabajos de la Convención Bancaria número 81.